muy buenos días Argentina, muy buenos días al mundo y muy buenos días España, Barcelona. Esta hermosísima música que estaban escuchando pertenece a nuestro compañero de equipo, a Pablo Jiménez, un excelente músico, residente en Barcelona, y esta música la escribió para el momento de sanar. Qué maravilla, qué honor, y obviamente todo se debe a la magia de mi querido compañero, amigo y excelente médico, científico, no sé cuántas cosas más puedo decir de las enseñanzas que nos regala Hugo Crisponi Tortosa. ¿Me estás escuchando? Adelante, por favor, desde Barcelona. Buenos días, Roberto. Buenos días, la audiencia de Mantra. Buenos días, Evelyn. Hola. Hola, es un placer estar de nuevo en el programa con el doctor Hugo Crisponi, con vosotros, desde Barcelona. Muy bien. Muy bien, encantados acá. Hay varios contratos para Evelyn que están, bueno, seguirán su curso más adelante. Adelante, por favor, Hugo. Bueno, vamos a comenzar y pensando en el título del programa del día de hoy, la nueva medicina. No es una medicina que hayamos inventado ni que esté de moda la nueva medicina, porque hay muchas medicinas, ¿no? Las medicinas naturales, la medicina oriental, las medicinas ancestrales, los chamanes, el curandero del pueblo, los curanderos en África. Pero esto de la nueva medicina es lo que llamamos el nuevo paradigma dentro de la salud que nos llevará a la medicina integrativa. Entonces, claro, para entender esta nueva medicina o la medicina integrativa, debemos entender también en qué funciona la medicina integrativa, o sea, para el ser humano. Y el ser humano siempre fue entendido por su biología nada más, o sea, su parte orgánica. Y nosotros cuando los médicos que hemos comenzado a estudiar en la Facultad de Medicina, empezaron las primeras materias que teníamos era anatomía, por ejemplo, toda la anatomía de nuestro cuerpo, las células a través de la histología, cómo se desarrollaba el feto en el vientre materno, que era la embriología, y luego aprendíamos cómo funcionaba las células y dentro de la anatomía con la fisiología. Cuando después entendemos la biología, ¿qué es la biología? Es el funcionamiento de los seres vivos. Y claro, el funcionamiento de los seres vivos a través de la biología es lo que en el antiguo paradigma es cómo funciona nuestro cuerpo. El primer vídeo que vamos a mostrar hoy es de Carla Escudero, que es ya el segundo programa de ella, donde habla de la nueva biología o de la otra biología, y en el programa anterior ya nos comenzó a decir que en el cuerpo hay una triada biológica. ¿Qué quiere decir? Que está el cuerpo y lo que es la mente o la psique. Pero claro, la mente tiene que relacionarse con el cuerpo a través de una interfase como es el cerebro. Y eso se llama la triada biológica. También nos dijo Carla Escudero que es una bióloga molecular, licenciada en biología molecular. Es decir, ella comenzó a estudiar la biología y luego le agregó la biología molecular, que es el estudio a nivel atómico, genético y demás. Pero que también ella, en un momento de su profesión, ya siendo bióloga molecular, vio que había que tener un conocimiento nuevo de la biología, que era integrar lo que era el cuerpo y la mente. Entonces tenemos la triada biológica de psique, cerebro, órgano, y responde toda esta triada al entorno o al ambiente, que es la percepción del ambiente.
Por lo tanto, vamos a comenzar el primer vídeo en este programa con Carla Escudero, el segundo vídeo de Tríada Biológica, donde nos va a hablar de la psique. Adelante, entonces, si podemos. Claudio de Marco, adelante. En el video anterior yo les estuve contando de qué se trataba esto de la tríada biológica y lo importante que era para poder comprender el sentido que tienen los síntomas que va mostrando el cuerpo, el no olvidarnos que nosotros somos un conjunto de tres partes, ¿no? Y habíamos hablado que esas tres partes eran psique, cerebro y cuerpo, y que siempre que respondían a un estímulo del ambiente, el ambiente que yo había mostrado como cuarto elemento a tener en cuenta, siempre respondían en forma simultánea, es decir, que nosotros no podemos separar una expresión orgánica, es decir, del cuerpo, que una expresión psíquica o un conflicto psíquico. Bien, desde este punto de vista, para esta comprensión que Hammer abre, no existe otra cosa que los conflictos biológicos, es decir, los conflictos psicológicos serían una como subfase de un conflicto biológico. Cada vez que un conflicto biológico se abre, nosotros tenemos una instancia psíquica del conflicto, una instancia cerebral del conflicto y una instancia orgánica o corporal. Bien, ¿por qué es importante poder definir de qué hablamos cuando hablamos de psique, cuando estamos hablando de leyes biológicas? Porque nosotros, el común denominador de nosotros, tenemos una idea de lo que la psique es. ¿Sí? Nosotros muchos asociamos a la psique con la psicología del individuo, es decir, con ese conjunto de memorias que han estado basadas en la experiencia que determinan cómo nos comportamos y cómo respondemos frente a la vida. Si bien esta definición no es una definición errada, es una definición incompleta para cuando nosotros estamos refiriéndonos a la psique de un ser vivo. Entonces podríamos decir que esa psique de este ser vivo tiene diferentes filtros, diferentes renglones, ¿bien? Uno de los filtros es este filtro individual, esta memoria individual. Es decir, que la psique de un ser vivo está compuesta por ese conjunto de experiencias que tiene guardado como memoria y que le sirve para poder responder frente a una realidad. Es decir, cuando cualquier individuo responde frente a una situación, va a estar respondiendo desde sus experiencias previas, es decir, cómo fue que respondió la vez anterior que le pasó lo mismo o algo similar. Esa instancia, ese renglón de la psique es un renglón individual, es decir, está basado en la propia relación del individuo con su vida desde el momento del nacimiento hasta el momento en el que esté actualmente. Pero eso no es todo lo que significa psique para la biología, porque para la biología también tenemos que sumar un renglón más a esta comprensión de psique, que es el renglón de lo que yo llamo un renglón de especie o una memoria de especie o una estructura de especie, porque nosotros, aparte de ser un individuo, somos un individuo que pertenece a una especie. En nuestro caso pertenecemos a los Homo sapiens y a su vez estos Homo sapiens pertenecen a los mamíferos y estos mamíferos pertenecen al reino de los animales, es decir, que dentro de los seres vivos nosotros formamos un grupo especial de seres vivos, un grupo distinto a, por ejemplo, las plantas. Esta información que es de especie es una información que está por encima de la información individual y que determina la forma en la que el individuo se comporta. Es decir, por ejemplo, yo tengo una forma de alimentarme que es común a todos los mamíferos, ¿sí? Una forma de alimentarme, por ejemplo, en los primeros meses de mi vida, en los primeros años de mi vida, que es a través del amamantamiento, que es una información de especie. Yo nazco mamífero y no puedo amamantarme de otra forma que no sea como mamífero, ¿bien? O alimentarme de otra forma que no sea como mamífero. Es decir, que nosotros, para poder comprender lo que es psique, también tenemos que tener en cuenta esta información que nos conecta a la vida del planeta Tierra, es decir, a la forma en la cual
los animales, mamíferos, humanos como nosotros, respondemos a la vida. Esa instancia es una instancia más colectiva. Ya no es una decisión particular ser o no ser mamífero. Es decir, ya no puedo decir, bueno, yo hoy me comporto como ave. No, yo tengo una instancia, una parte de mi psique que me hace funcionar de la misma forma que funcionan los homínidos. ¿Bien? Ahora, sobre esta instancia, que es una instancia de especie y que sigue siendo un filtro que no es global, ¿sí? Porque es un filtro es decir, de un grupo que es la especie humana, tenemos que sumarle un filtro que yo le digo un filtro general, ¿sí? O la estructura de las estructuras. Esa estructura de las estructuras es lo que yo llamo el impulso vital o la información básica que hace que un individuo esté vivo. Aquí ya no hablamos de animales o vegetales o, no sé, plantas, no hablamos de estas divisiones. Aquí ya no hay división. En esta estructura de estructuras hablamos de qué es vida y qué hace que algo que tenga vida se considere vivo y funcione como vivo. Entonces, esta instancia es una instancia que yo llamo la estructura biológica global o general, ¿sí? Esa estructura biológica está mediada por fundamentalmente 3 impulsos básicos, que es el existir como individuo, el relacionarse con el ambiente a través de un metabolismo efectivo y el trascender. Ahora, recapitulando. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, fíjense cómo hemos ampliado el concepto de psique. Es decir, psique ya no sería solamente una estructura individual basada en mis propias experiencias o en algunos contactos con mi familia o mis antepasados, sino que ahora cuando hablamos de psique y comprendemos la psique desde un punto de vista biológico, tenemos que tener en cuenta la información que he generado como individuo, la información que he adquirido a través de mi contacto directo con mi familia, pero también la información que yo tengo en cada una de mis células que me hace funcionar dentro de la vida del planeta Tierra como una especie, ¿sí? Esta información de especie es la que determina la mayoría de nuestras funciones. Y sobre esa información de especie hay una sola impulso, hay un solo imperativo que supera esa información de especie, que es esta información de la vida, ¿no? De cómo mantener la vida viviendo. Ese imperativo biológico de existo, me relaciono y trasciendo. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de que la triada biológica de un individuo o en la triada biológica de un individuo hay una instancia de psique, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de psique hablamos de una instancia individual, una instancia grupal o de especie y una instancia global que le pertenece al planeta Tierra. En los próximos videos iremos abriendo aún más esta información. ¿Cuántas preguntas habría que hacer, Hugo? Vamos a hablar sobre esta charla, por favor. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Sí, Roberto. Es decir, por eso que aclaré un poco que esto es una nueva medicina, es un nuevo paradigma, y ya estamos entrando en ello a través de la otra biología, porque, claro, Carla habla de la biología de siempre, pero integrando el cuerpo, la mente o la psique y el órgano, dependiendo incluso del ambiente, y a su vez en la psique tenemos una memoria individual, que son nuestras creencias, nuestra información de nuestros ancestros y demás, pero que estamos nosotros dentro de una especie que es la especie de los animales, y dentro de ellos, como Homo sapiens, estamos dentro de los mamíferos, y a su vez dentro de un universo que es la energía vital, ¿no? El campo cuántico o el campo electromagnético. Sí, efectivamente. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. No, vos sabés que yo estoy en el mundo de la medicina cuántica, a través de los átomos de las células, y yo estoy encantado porque fíjate cómo ha cambiado para bien en la especialidad de Carla Escudero, que era la biología, y se incorporó la biología molecular. Hablamos de moléculas, hablamos de átomos, y sabemos que
los átomos de las células, que representan, para los que estamos con la parte técnica exclusivamente, la cuántica aplicada a la medicina, se utiliza desde 1896, desde la creación de la radiología, una frecuencia que entraba dentro del cuerpo. Ya después vinieron Max Planck, Einstein con el láser, y la frecuencia ahora se está utilizando de una manera extraordinaria en la parte terapéutica y en la parte quirúrgica desde hace muchos años, y vos lo sabés, porque lo estás usando. Pero el tema de la psiqui y el comportamiento de la psiqui desde la biología molecular es extraordinario. Te digo esto porque hay un montón de profesionales, de psicólogos, que me preguntaban la parte de la psique, cómo funcionamos nosotros, cómo podríamos integrarnos a la medicina integral, porque trabajamos precisamente, bueno, los conflictos, ¿no es cierto?, las emociones. Y acá Carla Escudero nos hablaba desde el ángulo estrictamente biológico, ¿no es cierto?, con su pasado, como decías vos, con sus experiencias, su comportamiento como especie, y realmente es extraordinario. Pero ¿cómo se conjugaría eso? ¿Los psicólogos deberían estudiar biología? ¿Qué te parece? Bueno, Roberto, efectivamente, o sea, para entender este nuevo paradigma, esta nueva manera de enfocar la salud humana, sí, se necesita conocer esta forma por decirlo, la otra biología o la nueva biología, y luego esa biología obedece a unas leyes, que son las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Pero lo bueno de aquí, y esto es lo más importante a destacar, y que lo habla Carla Escudero, es la integración, o sea, lo que es la integración del cuerpo con la mente, o la mente la psique. Y esa relación cuerpo-mente es ni más ni menos la psico-neuro-inmunoendocrinología. Por lo tanto, la persona, cuando ya vamos a ver en las leyes biológicas, la primera ley es el shock biológico, ¿no? Es un evento dramático, inesperado, vivido en soledad. Pero la segunda ley biológica es que ese proceso de adaptación ante ese trauma, ante ese estrés, se divide en 2 fases. Una fase donde está la persona en alerta, pero que no se manifiesta, o sí a veces en el cuerpo, y cuando ha solucionado todo ese problema, después viene una parte de reparación que, como lo vamos a ver más adelante, se llama vagotonía. O sea, una primera fase, simpaticotonía, estado de alerta, y una segunda fase de reparación o vagotonía. Nosotros como médicos, y la mayoría, incluso los terapeutas también, actuamos en la fase de vagotonía cuando la persona ya tiene síntomas, que no es más ni menos que reparación, porque puede tener fiebre, porque puede tener una inflamación, porque puede tener cualquier parálisis, o sea, del sistema de extremidades. Entonces, lo importante de aquí es saber que hay una alteración simultánea ante un estrés a nivel del cuerpo, del cerebro y de la psique. Pero que la psique, entonces, ¿cómo se puede enfocar o tratar? Claro, eso cuando la persona está ansiosa, no sabe qué le pasa. ¿Por qué? Porque está pensando simplemente en ese problema, en ese estrés. Y ahí es donde la parte importante del terapeuta, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora en el próximo vídeo, todo lo que aporta las neurociencias, esos neurotransmisores cerebrales que se activan, que son las comunicaciones neuronales a nivel del cerebro, cuando la persona está en alerta, y luego cómo funciona el segundo cerebro, que es el intestino, a través de la microbiota, toda esa integración es el aporte de las neurociencias, pero sobre todo en el campo de la psique. Por eso que tú bien dijiste que todos los adelantos que ha habido en física cuántica para el tema de estudios, ¿no?, de diagnóstico, pero que nosotros somos cuánticos. Y la cuántica no está en el cuerpo, sino más en la psique. Entonces necesitamos saber cuando la persona está en estrés,
que está en ondas beta, o sea, está acelerada la persona, tenemos que bajarle a ondas alfa, pero bueno, eso lo hacen los terapeutas. Entonces, hay una integración y, por supuesto, los terapeutas, los psicólogos, los nutricionistas tienen que saber esta nueva biología y las 5 leyes biológicas de Hammer. Acá me llegan, Hugo, comentarios, me llegan por WhatsApp de bueno, precisamente de una excelente psicóloga argentina, una psicóloga forense que trabaja desde hace mucho tiempo con los conflictos tremendos que aparecen en los juzgados, en los tribunales, ya que es psicóloga forense del mundo judicial. Y la pregunta precisamente era esa, vos la acabás de contestar, así que se puede integrar perfectamente. Si te parece, ya nos vamos a la otra gran estrella de este momento, que es Nazarena Castellano, que realmente ha tomado una importancia científica extraordinaria. Vos lo dirás, Hugo. Sí, Nazaré Castellano evidentemente es doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en neurociencia. Y nos explica en este pequeño vídeo el aporte de las neurociencias y sobre todo el eje intestino-cerebro, la importancia del intestino, de la microbiota intestinal. En futuros vídeos de Nazaré Castellano vamos a ir conociendo más cosas porque es una excelente profesional, excelente investigadora y excelente comunicadora, Nazaré Castellano. Sí, sobre todo su libro, porque he visto la conferencia que ha dado, ¿no? Y que vos me has mandado. Perfecto. Nos vamos con Nazaret, entonces, Castellanos. Por favor, Claudio. Soy Nazaret Castellanos e investigo la relación que hay entre el cuerpo y el cerebro. Y ahora vamos a hablar de la relación que hay entre el cerebro y el intestino. Y empezamos con un concepto que para mí es uno de los conceptos más bellos que hay en la ciencia, que es el del holobionte. Hoy en día se nos describe a los seres vivos como holobionte, y holobionte significa interacción de vidas, como una holografía, que es algo que surge cuando diferentes fuentes interaccionan. En el momento en que se cruzan, surge la vida. Pues somos esa interacción de diferentes vidas. ¿Y por qué? Porque en nuestro cuerpo viven diferentes vidas, viven diferentes organismos. Todo nuestro intestino, por ejemplo, está cubierto de hasta 2 kilos de seres pequeñísimos, bacterias, levaduras y demás, que habitan en nuestro colon. Pero no solo tenemos vidas, no solo tenemos otros bichitos viviendo en nuestro cuerpo en el colon. Tenemos microorganismos que habitan toda nuestra piel, que se depositan en diferentes partes, diferentes pliegues importantes de la piel. Es muy importante la microbiota bucal, la microbiota urovaginal y la microbiota del colon. Y eso es a lo que le llamamos normalmente cuando hablamos de la microbiota o la microbiota intestinal. ¿Cuál es la microbiota que habita nuestro colon? Y esa ha sido una de las grandísimas revoluciones científicas que hemos tenido recientemente, que se está desarrollando, estamos en pleno auge de lo que es la interacción entre el intestino y el cerebro, que es a través de los análisis de la microbiota. Pero ese concepto de ser holobiontes, de ser interacción de vidas y de que el cerebro necesite de la cooperación con el corazón, con la respiración, con el intestino, con diferentes órganos, de que el cerebro necesite también integrar la información de cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra postura, pues ha hecho que surja un campo en la investigación de las neurociencias que es muy interesante y tiene muchas aplicaciones en el campo de la psiquiatría y de la psicología, pero también pues para conocer cómo procesamos nuestros pensamientos y nuestras emociones.
Sabéis que no solo tenemos los 5 sentidos conocidos de la vista, el oído y más. Se dice que tenemos 7 sentidos. Los 5, que son los que procesan la información que viene del exterior por nuestros sentidos, más la propiocepción, que es que el cerebro tiene que saber cómo está nuestra postura, tiene que saber si estoy torcida, si estoy de pie, si estoy tumbada, si estoy inclinada. La influencia que tiene la postura sobre nuestro cerebro es enorme. O sea, según cómo tengamos la postura de nuestro cuerpo, influye incluso en la memoria y en la atención. El 7º sentido que se está desarrollando muchísimo es el de la interocepción. Nuestro cerebro integra todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Está recibiendo constantemente la información de qué está haciendo mi intestino en este momento, si mi corazón acaba de bombear o no, si estoy respirando por la nariz o por la boca, inspirando o expirando. Toda esa información que viene dentro del cuerpo, el cerebro la integra en lo que es la interocepción. Y la interocepción es el sentido prioritario, es decir, ante la información que viene del exterior o la del interior, nuestro cerebro va a dar siempre prioridad a la información que viene de dentro. ¿Y por qué es importante eso para la psicología, para la neurociencia y también para la clínica? Porque es hablar de la subjetividad. Era algo que era muy importante, era una asignatura pendiente dentro de la neurociencia. No somos iguales todos, cada uno vive la experiencia de una forma que es totalmente subjetiva. Pero también es muy importante para nuestra vida diaria, para nuestra salud mental, porque es hablar de cómo está nuestro cuerpo. Nos hace una llamada a empezar a escuchar nuestro cuerpo. Y aquí es donde se ha desarrollado, sobre todo con este objetivo, todos los estudios que pretenden ver cómo nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro. Nuestro intestino, como decíamos, está lleno de bacterias que regulan, es decir, que modulan, que interaccionan con nuestro sistema endocrino, con nuestras hormonas, con nuestro sistema inmune, muy importante, y con nuestro sistema nervioso. La neurociencia hoy en día dedica mucha importancia a estudiar cómo esas bacterias que están en nuestro intestino regulan la actividad de nuestras neuronas. Y eso, por ejemplo, nos da una primera pista de lo que es hoy en día la neurociencia del bienestar, la neurociencia que nos habla de nuestros hábitos saludables. ¿Por qué? Porque la microbiota que nosotros tenemos en nuestro intestino se ve muy influenciada por la dieta, por el ejercicio físico que hagamos, por los niveles de contaminación que haya en el entorno en que vivimos, por la forma en que hayamos nacido, por cómo gestionamos nuestro estrés. Es tremendamente sensible al cortisol, ¿no? Esa sustancia que se empieza a generar en las estructuras profundas del cerebro, la glándula pituitaria, al llegar a intestino, pues genera pues toda una reorganización. Entonces, fijaros, esa interacción que es intestino, nuestra tripa y nuestro cerebro habla muchísimo de la importancia que tiene el estilo de vida dentro de nosotros. ¿Cómo se comunica el intestino con el corazón? Pues igual que el resto de los órganos, a través del nervio vago. Por tanto, cuidar, ¿no? El nervio vago pues también es una forma de aprender a regular nuestras emociones y nuestra cognición. Hay muchísimos estudios que hoy están viendo pues cómo al cambiar nuestra dieta o cómo al cuidar nuestra dieta también tenemos una mejora a nivel del estado de ánimo, cómo se regulan pues todos los sistemas emocionales. Y ya os digo que es un tema de absoluto auge dentro de las neurociencias. Hoy en día, por ejemplo, en los grandes laboratorios de investigación de la enfermedad de Alzheimer, de demencia, se empiezan a incluir muestras de heces, porque sabéis que es a través de las heces de las personas de donde nosotros podemos sacar de qué está compuesta la microbiota de una persona. Y a través de ahí empezamos a ver pues qué influencia puede tener eso sobre las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, esa es una vía que está absolutamente demostrada, muy consolidada, que es la interacción, por así decirlo, bioquímica entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Los neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro, que son esos paquetes de información que se pasan las neuronas de unas a otras, está muy regulado por la actividad de nuestra microbiota, en especial con el neurotransmisor que es la serotonina, que también se llama, ¿no?, la hormona o el neurotransmisor de la felicidad, porque está muy involucrado en nuestro estado de ánimo. Entonces, fijaros, casi el 90% de la serotonina se produce en intestino, llega al cerebro y por tanto cambia la comunicación de nuestras neuronas. Y esa es, como decíamos, la interacción bioquímica entre el intestino y el cerebro.
Pero hay otro tipo de comunicación que se ha demostrado recientemente a través de 2 artículos muy potentes, que es la interacción eléctrica entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Nosotros podemos medir en el laboratorio cómo es la actividad electromagnética de nuestro cerebro y simultáneamente medir cómo es la actividad electromagnética de nuestro intestino. ¿Y qué es lo que se vio? Pues se hizo un estudio muy potente a nivel matemático, pero con unas implicaciones, la verdad que apasionantes, que demostraban que esos 2 campos electromagnéticos interaccionan. Pero si tuviésemos que decir quién regula a quién, lo que salió en esos modelos matemáticos es que el campo electromagnético del intestino es el que regula al campo electromagnético del cerebro y no tanto al revés. Y sobre todo, la interacción del campo electromagnético intestinal con el cerebral lo hace a través de la regulación de las ondas alfa. Sabéis que nuestras neuronas en el cerebro pues disparan pop, cada cierto tiempo y lo pueden hacer con diferentes ritmos. Pueden tener un ritmo muy lento, pueden tener ritmos más rápidos, Pero el ritmo principal que hay en nuestro cerebro es el de las ondas alfa, es decir, que las neuronas emitan disparos hasta entre 8 y 12 disparos por segundo. La importancia que tienen las ondas alfas es que está involucrada en los procesos de atención. Unas ondas, es un lenguaje de comunicación entre las neuronas que surge cuando estamos prestando atención a algo. ¿Y por qué? Porque lo que hace es que cuando empiezan a surgir las ondas alfa, surge una especie de inhibición, es decir, paran las interferencias internas y externas para que nosotros podamos estar prestando atención a algo. Entonces, fijaros qué importante, que el estómago, que el intestino, más bien, esa interacción electromagnética con el cerebro lo que hace es que aumenta las ondas alfas, es decir, que contribuye nuestro intestino, contribuye a nuestros mecanismos atencionales, intentando inhibir las interferencias del exterior. Entonces, este ejemplo pues, nos hace una vez más pensar en la influencia que tiene todo el cuerpo sobre los pensamientos y sobre las emociones. No solo está involucrado el cerebro, da lugar a esos procesos cognitivos emocionales, sino que pensamos, sentimos y procesamos la información con todo el cuerpo a la vez. Qué maravilla, Nazaret Castellano, la tendríamos que escuchar en cada programa, Hugo, por favor, porque yo saco en conclusión, esta es la 3ª vez que la vemos, y que realmente aprendo algo nuevo, y puedo sacar en conclusión, y bajando al llano, con una síntesis para que todo el mundo lo entienda, que lo que está sucediendo en nuestro segundo cerebro, con la serotonina, y con la relación que tiene con el resto del cuerpo, que realmente lo que decían nuestras abuelas, ¿no? Pancita llena, corazón contento, tiene que ver tanto la alimentación y las bacterias de nuestro intestino con todo el sistema, ya que regula las emociones. Es así, Hugo, ¿verdad? Sí, efectivamente es así, Roberto. La importancia del intestino, que es llamado segundo cerebro o sistema nervioso entérico. El cerebro central es eficiente pero no inteligente. Claro. El segundo cerebro es emocional y por lo tanto se puede decir que es más efectivo, más inteligente. De cada 10 mensajes, 9 son del intestino hacia el cerebro y 1 es para el cerebro. En el caso de Nazaret Castellano, ella explica en su charla con motivo de la presentación de su último libro, El espejo del cerebro, que estando investigando en Inglaterra y en Estados Unidos, claro, no podían ellos comprender cómo pacientes neurológicos con problemas de traumatismos cerebrales o accidentes cerebrovasculares, luego ellos mismos podían recuperarse a través de una resiliencia. Es decir, que ya no es tan importante lo que tenemos desde fuera o todo lo que se nos puede aportar de fuera, sino lo que nosotros podemos hacer. Y claro,
nosotros podemos hacer integrando lo que es el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra psique y de nuestro cuerpo. Y a su vez integrando los dos cerebros, ¿no es cierto? El cerebro, el sistema nervioso central con el segundo cerebro, que es el sistema nervioso entérico. Y bueno, en todo esto nos lleva nuevamente a reiterar la importancia, ¿no?, de conocer la biología, cómo funcionan los seres vivos, pero con una integración que sería como una fractalidad, de decir cómo es todo igual, ¿no? El desarrollo y el aporte que dan las neurociencias hoy en día, ¿no? A través del conocimiento de cómo funcionan los neurotransmisores, los neuropéptidos, todo lo que da la psiconeuroinmunoendocrinología, que lo vamos a ir ofreciendo en los siguientes programas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si te parece de comentar brevemente los probióticos o darle paso a Evelyn con su participación de el arte dentro de la salud. Por favor, por favor, vamos a reiterar ese excelente momento con Evelyn. Si te parece, Claudio. Bueno, Evelyn, nos cuentas un poco. Claro, muchas gracias Hugo, muchas gracias Roberto. En esta parte del programa que está dedicada a la creatividad, vamos a hablar hoy de nuevo sobre el silencio. Y es porque la semana pasada no pudimos ver este vídeo en Facebook, mucha gente no lo pudo disfrutar y creo que es un tema muy importante, crucial en nuestra vida, el tema del silencio. Además tiene mucho que ver con lo que dijo hoy nuestro doctor Hugo Crisponi y también Nazaret Castellano, porque el silencio, la experiencia del silencio y meditación aumentan la frecuencia de base de ondas alfa, que juegan un papel muy importante en obtener mayor calma, relajación y creatividad en nuestras vidas. Pues espero que vais a disfrutar mucho este vídeo. Tenemos un invitado muy especial, que es un guitarrista argentino, Guillermo Risotto. Hola amigos y amigas, bienvenidos al segundo episodio del programa dedicado a la creatividad y su gran impacto sobre la salud. Yo me llamo Evelyn Rodríguez y hoy me gustaría hablaros sobre un tema muy importante y enigmático a la vez, que es el gran poder sanador y creativo del silencio. En la segunda parte podremos contar con la presencia de un músico que valora mucho el mismo en su vida y su arte. Guillermo Risotto, guitarrista argentino que con su música traspasó las fronteras de países tales como Japón, Noruega, Turquía, España y muchos más, nos hará adentrar en el verdadero significado de la palabra con su instrumento. Pero antes me gustaría preguntaros, ¿cuál es vuestra relación personal con el silencio? ¿Lo estáis disfrutando, buscándolo intencionalmente o al contrario, evadiendo? ¿Qué motivo puede esconderse detrás de esto? ¿Qué os quiere decir? El silencio es una medicina para nuestro cerebro. La ausencia del ruido crea nuevas células en nuestro cerebro. Mejora la memoria, alivia el estrés y favorece nuestro estado emocional. Nuestro alma se nutre en el silencio, en el hacer nada, en el contacto con la naturaleza y en el cuidado de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, el silencio es un bien cada vez más preciado, incluso entre los artistas. Es sorprendente que para alguien que crea con el sonido y el silencio, su propia vida puede carecer de pausa. Sin embargo, esto a menudo pasa y nosotros como público lo podemos sentir. Algo está desconectado de algo y este algo
es la persona en sí y su vivencia mientras toca. La experiencia del sonido y meditación provoca una mayor frecuencia de base de ondas alfa, relacionadas a los estados de calma, relajación y creatividad. Esto nos permite vivir otros niveles de conciencia y percibir el mundo más allá de 5 sentidos. Nos volvemos mejores observadores, personas más empáticas, atentas, agradecidas, generosas, capaces de escuchar y ver la magia de la vida. Nos sentimos profundamente conectados con todo lo que nos rodea y nuestra música, pintura, baile, escritura o cualquier otra actividad artística solo refleja lo que ya somos. Es entonces cuando nuestro arte puede sanar, ser medicina creativa con el gran poder transformador para los demás. Es interesante observar cómo el tema del silencio se afronta en diferentes culturas. Culturas nórdicas, por ejemplo asiáticas, escuchan más que hablan, buscando el orden y la calma en la conversación. En África, se ve el silencio como una manera de disfrutar la compañía de alguien. Esto significa que nos sentimos bastante cómodos juntos para no tener que llenar las pausas con el ruido. Una cosa es cierta: cuando calmamos nuestra mente, nuestra conciencia expande. Nos damos la oportunidad de reflexionar antes de decir algo, hacernos preguntas y darnos cuenta de que nuestras palabras pueden construir o destruir. Es así como podemos empezar a crear nuestras vidas de manera consciente, de acuerdo con nuestra verdadera esencia. ¿Y tú, cómo vives el silencio? Muchas gracias por estar hoy conmigo. Nos vemos la próxima semana. Para finalizar, os dejo con este tema musical, Abundancia del Cielo, de Guillermo Risotto.
Muchas gracias, estaba transportado con la música de Guillermo Risotto, realmente maravillosa, rescatando sentimientos muy profundos. Hugo, ¿qué te parece? Tenemos que correr un poquito y vamos a probióticos con Cristina Castillo, que me prometiste que vamos a ver el próximo programa. Vamos con probióticos, Claudio, por favor. Empezar a tomar probióticos, tenemos que tener en cuenta algo. La mayoría de probióticos que existen en el mercado, que casi siempre se encuentran en derivados lácteos, tienen la desventaja de que necesitan para conservarse muy bajas temperaturas. También son muy sensibles al oxígeno del aire, muriendo rápidamente cuando tienen contacto con él. Así que al final, entre los que mueren por la temperatura, los que mueren por el contacto con el aire y los que mueren al contacto con los jugos ácidos de nuestro estómago, la cantidad que llega viva a nuestros intestinos es a veces insuficiente para formar colonias beneficiosas. Por suerte, ahora existen los probióticos esporulados, que llevan un tiempo ya disponibles en Estados Unidos, en Canadá, y ahora están empezando a estar en Europa. Los probióticos esporulados, como el Kyojin, están representados por la bacteria Bacillus subtilis DG101. Esta bacteria posee la particularidad de formar esporas. Mientras el probiótico está bajo la forma de una espora, está durmiente o inactivo, como si fuese una semilla, más o menos. Esta espora es altamente resistente al calor, al frío, al ataque enzimático y a la acidez. Cuando es consumida y llega a nuestro intestino, germina, como lo haría una semilla, y emerge la forma activa del probiótico, que comienza a producir diversos beneficios sobre la salud de la persona. El doctor Roberto Grau lleva casi unos 30 años estudiando la bacteria del Bacillus subtilis y es el que ha desarrollado este componente activo que lleva el probiótico Kyojin. Este probiótico es el primer probiótico esporulado aprobado para el consumo humano en toda Latinoamérica. ¿De dónde proviene el probiótico Kyojin? Pues el probiótico Kyojin fue desarrollado en función de un alimento milenario de origen japonés, que le llaman el natto o natto. Este alimento funcional es consumido por el pueblo japonés desde hace aproximadamente 1000 años y precisamente los japoneses le asignan al consumo diario del natto el ser una de las causas de la alta longevidad y la salud que tiene este pueblo y que todo el mundo conoce. Esto es un alimento que consiste en unos brotes de soja que se fermentan, que son fermentados por la bacteria precisamente Bacillus subtilis. Precisamente este probiótico activo de este alimento milenario es esta bacteria, y el probiótico Kyojin fue desarrollado a través del aislamiento y la selección de las mejores variantes de este Bacillus subtilis para así llegar a la cepa seleccionada, que es la que se le denomina DG101. Y bien, Hugo, excelente programa, realmente vale la pena las reiteraciones para conocer estos temas muy profundos. Ya sabemos mucho, tanto sobre biología, sobre la relación cuerpo-mente, el segundo cerebro, el silencio, el valor del silencio y el valor de los probióticos. Hugo, ya nos estamos despidiendo. Bueno, sí, el programa realmente es muy informativo, muy educativo. Pero vamos a seguir hablando de todos estos temas, de todos estos conceptos. Destacar que, bueno, todo esto lo venimos desarrollando nosotros en Sanar desde Rosario hace 5 años y desde hace 2 años en la sede de España de Sanar Salud Natural, que es el Centro Educativo Joan Maragall, donde tenemos la Escuela de Salud, o Escuela de Salud El Mar también. Allí ofrecemos, tanto en Sanar Rosario, Argentina, como Sanar España, en Badalona, diplomaturas con certificación universitaria. Bueno, este programa es el medio de difusión que vamos teniendo ahora, que es el momento de sanar.
En el próximo vamos a seguir hablando de la nueva biología a través de Carla Escudero. Vamos a presentar al doctor Roberto Grau a través de Cristina Castillo, que es la voz en off de los probióticos. Nos van a ir hablando de este probiótico tan novedoso, tan efectivo, que es el Bacillus subtilis, su nombre comercial Kyoshin o Kaioshin. Y Evelyn, ¿de qué nos vas a hablar? Voy a hablar sobre un gran beneficio que el arte tiene para calmar la ansiedad en nuestras vidas. Muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos. Si pasan, bueno, la despedida sí, que ha hecho... por supuesto que sí. La nueva despedida de Gennaro. O sea que nos encontramos el próximo jueves a las 8 de la mañana aquí en Argentina, a las 13 horas en Europa y México también, no recuerdo el horario, pero estamos en el mundo. Hugo, Evelyn, un abrazo muy grande y hasta el jueves que viene. Adelante, Claudio, y muchas gracias, Claudio de Carlo. De todo el equipo de Sanar Salud Natural les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar, y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos, y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos. Si deseas volver a escuchar este